Es muy curioso cómo presenciar la vulnerabilidad de otra persona que se atreve a permitirnos verla nos genera incomodidad y magnetismo al mismo tiempo. Nos incomoda porque nos refleja algo propio que nos estamos negando a nosotros mismos para mantener nuestra máscara. Y nos atrae, irremediable e inevitablemente, porque ese mismo reflejo nos une a esa persona en uno solo. Somos lo mismo, nos hace humanos. Cuando llegamos a ser conscientes de que nuestras circunstancias y cómo nos comportamos en ellas en esta vida no es lo que somos en realidad, sino que solo responde a jugar un personaje, empezamos a tomarnos menos en serio y a dejar de darnos tanta importancia. ¿Por qué es eso? Un personaje, con sus automatismos y patrones repetitivos, con su cambiante forma de ser y actuar, con su mutable fisionomía y pensamiento. Y es que somos una máquina perfecta para experimentar esta vida. De nosotros depende de gustarla a cada momento y saber acompañarnos y acompañar, o seguir entretenidos y jugando a ser lo que en realidad no somos. Y es que podemos decidir conscientemente cómo vivir. Ese poder está ahí, detrás de las máscaras y debajo de creencias y límites ilusorios que nos hemos creído como reales. Y es aquí donde me vienen con toda su potencia algunas preguntas que arroja Michael Brown en su maravilloso Proceso de la Presencia. ¿Por qué si podemos elegir conscientemente por la paz, elegimos el conflicto? ¿Por qué si podemos elegir conscientemente ser comprensivos, elegimos ser cínicos? ¿Por qué si podemos elegir conscientemente por la risa, elegimos la tristeza? ¿Por qué si podemos elegir conscientemente por una sonrisa, fruncimos el ceño? ¿Por qué si podemos elegir conscientemente por la gratitud, elegimos quejarnos? ¿Por qué si podemos elegir conscientemente por animar a los demás, elegimos competir? ¿Por qué si podemos elegir conscientemente por el amor, odiamos? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Máscaras. Empezamos. Cuando escuché hablar por primera vez de mi invitada de hoy, me llamó mucho la atención algunas de las herramientas que pone en marcha cuando comienza un proceso de acompañamiento emocional. Así, decidí encargarle mi árbol de la vida. Y así conocí a Ana, mientras ella me acompañaba a conocerme y a entenderme mejor a mí mismo. Ella confiesa que acompañar es parte de su vida desde niña, algo inevitable, innato, y que le conectó y le conecta con la alegría de vivir. Doy fe de ello. Verle es ver una sonrisa y también ver una luz brillante, la de alguien que vibra con lo que hace en cada momento. Y eso lo ilumina todo.
algo fundamental para guiar a los demás a cuevas emocionales que nos esperan pacientemente. Ana Saiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Pues mira, muy contenta de estar aquí contigo. Me gustó mucho cuando me dijiste que ibas a hacer esto y no esperaba yo ser invitada, así que pues como un regalo lo recibo, Pablo. Hombre, pues no podía ser menos. La verdad es que aquella conversación que tuvimos fue para mí también muy clarificadora y muy liberadora y me daba mucho sentido a poder empezar este proyecto y sobre todo a fluir con él desde un lugar más reposado, más tranquilo, más de ver venir las cosas y sin ese propósito que siempre parece que tenemos que pensar un objetivo, un propósito, una zanahoria que alcanzar Sí. y luego vamos viendo en el camino que no, que igual no es eso y es otra cosa. Entonces eh, está fluyendo por aquí y para mí es una gozada tenerte aquí y hablar contigo. Qué bien, gracias. Así que no sé, para empezar, yo siempre en estas charlas hago una pregunta al principio, que es que como la actualidad de alguna manera manda, no por nada, sino por la Sí. situación tan diferente, ¿no?, que nos ha tocado vivir este año. No sé cómo lo has estado viviendo tú, ya hace tiempo que el confinamiento en sí como tal paró y pasamos a otra fase diferente. Ahora estamos en otra que tampoco sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo has vivido tú estos meses, este 2020? Pues la verdad, Pablo, que antes del confinamiento y antes de que el COVID llegara a nuestras vidas, yo ya estaba en un proceso un poco revolucionario a nivel interno, así como con ganas de hacer pequeñas, grandes transformaciones en mi vida y creo que cuando llegó a mi vida el COVID, pues lo acogí. Sí que es verdad que se puede hablar así de una forma un poco más filosófica, si quieres, porque no te ha tocado de cerca, de lleno, a nivel físico, ni a nadie de mi entorno, ¿no? Pero sí que desde el principio traté de abrazarlo como una oportunidad y tratando de ver qué había más allá de lo que estaba sucediendo, ¿no? No dejarme un poco llevar pues, por todas esas noticias que te bombardean, ¿no? Que Mm. llegaban por todos los medios y un poco tratando de mantenerme en mi centro y ver qué quería hacer yo con lo que estaba sucediendo. Entonces, pues traté un poco de reconvertirlo, de canalizarlo y de aprovechar ese quedarte en casa con quedarme en mi casa interna y revisarme, repasarme y formarme, ¿no? Que soy una apasionada del aprendizaje, entonces también aproveché todo lo que estaba sucediendo para esto. Sí, además, una de las revoluciones que ha traído todo esto ha sido, bueno, pues por la necesidad de que se crea de que hay que estar en casa, ¿no? Hay que reducir esas salidas, hay como un cierto empujón que parece que da el universo a parar y a mirarse por dentro, a revisarse, y la revolución de la tecnología y de las formaciones desde cualquier punto del mundo hacia cualquier punto del mundo. Creo que además ha habido como una unión todavía mayor por el tema del idioma, por ejemplo, entre España y Uh -huh. Latinoamérica, que Sí, siempre ha existido, pero en temas de formación, como teníamos esa cultura de la formación más presencial y lo online todavía nos daba un poco de, no sé si no sin terminaba pellejo. de... Sí, y ahora de repente, claro, ha habido, por cuestión de necesidad, ha explotado de una manera bárbara, ¿no? Sí, yo la verdad es que además, al vivir desde hace 14 años en una isla, en Menorca, que es una Mm. maravilla, pero sí que es verdad que estás muy limitado a nivel profesional y de conexiones, pues claro, para mí ha sido una ventana al mundo. Además, yo siempre me he sentido súper cosmopolita, o sea, no me siento que pertenezco a ningún lugar, me siento súper, pues eso, planetaria, ¿no? Cósmica. Sí.
Pues ha sido, yo creo que además para el tema de las formaciones, no sé si para en tu caso como psicóloga, como acompañante emocional, que me encanta el concepto de acompañante emocional, ¿no? De empezar de empezar a darle la importancia y el espacio y el permiso a las emociones, ¿no? Que es como si no las tuviéramos integradas o las estuviéramos evitando en nuestra vida Mm, y realmente son súper sanadoras, ¿no? Y no sé sí. si de esa apertura al mundo, esa apertura tecnológica también a ti digamos, ha explotado en ti de alguna manera de mostrarte hacia afuera y a nivel profesional, digamos, ampliar horizontes. Sí, 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 sin duda, sin duda. Para mí he cogido ese tren, Pablo, ¿sabes? He cogido Ujú. ese tren que nos ha brindado pues el podernos conectar a través de una pantalla pues con el resto de seres del planeta, ¿no? Y yo, bueno, mi inglés lamentablemente es un poco limitado, entonces como tú muy bien decías ahora con Latinoamérica, pues eso, el poder estar en formaciones con una persona de Venezuela o de Puerto Rico o de Perú, para mí era súper enriquecedor, ¿no? Y sentir, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando pues empecé a moverlo del árbol de la vida en una campaña de publicidad, pues empezar eso, a recibir personas que estaban en Manchester, en Tennessee, pues en muchísimos sitios del mundo, ¿no? Entonces, jo, para mí eso me encanta, ¿no? Me hace pues un poco volver a esa idea que yo tengo de que Mm. somos uno y que tenemos que empezar a funcionar mucho más como una unidad. Yo de hecho creo, Pablo, que estamos todavía aquí porque no lo estamos haciendo, porque seguimos cada uno barriendo para su casita, trabajando como individuos y yo creo que hasta que no aprendamos a darnos cuenta de lo que se nos está pidiendo, que es esa conexión, esa actuar un poco de forma mucho más global en vez de tan local, pues vamos a tener que seguir pasando por episodios de este tipo. Sí, es muy curioso porque da la sensación como si creyéramos que vivimos cada uno en nuestra película y separados los unos de los otros. Y yo realmente uno de los grandes descubrimientos que he hecho es todas las formaciones a nivel de interpretación o actoral que he hecho últimamente me han llevado hacia formaciones que sin saber muy bien dónde entraba, sin saber muy bien del todo qué había de profundidad, entraban dentro de la parte del autoconocimiento a lo bestia, ¿no? De profundizar en uno mismo. Y cuando encuentras esos espacios con otras personas, de esa apertura emocional, de ese voy a poner el corazón aquí delante de vosotros y ahí es donde Ujú. realmente descubres que te suceden cosas, de que ves al otro o a la otra y te estás viendo a ti y te das cuenta que realmente vivimos separados, pero que por dentro todos pertenecemos a las mismas emociones, a percepciones de las cosas, cada uno va a su manera, pero que de alguna manera nos afectan a todos, ¿no? Es como estamos mucho más cerca de lo que realmente hacemos ver por fuera y ese es uno de las cosas que me llevan a hacer el canal, ¿no? Que se llama Máscaras. Te da sensación de que realmente no estamos separados, sino que estamos mucho más cerca unos de otros porque, eh, pero esa separación la mostramos como hacia los demás. Yo cuando salía me daba pena, es como cuando me bajo del escenario, que es como si de encima del escenario estuviera siendo yo de verdad y cuando me bajo vuelvo a Pablo y ya estoy separado y ya vuelven a venir los miedos y las cosas. Claro. Y entonces llegan las máscaras, ¿no? Que es el nombre del canal y que yo creo que al final, no sé cómo lo ves tú, pero esa manera de sobrevivir, no sabemos muy bien a qué, Mm. ¿no? Porque estamos perdidos y entonces elaboramos una estrategia, un personaje que nos va llevando aquí y allá y es lo que genera, es lo que sale a consecuencia de esa separación, ¿no? No sé Sí. cómo lo ves. Totalmente de acuerdo, Pablo. O sea, creo que sí, que nos es muy difícil ir sin máscara, de verdad, que somos todos, yo creo que además decía el poeta que me encanta, Walt Whitman, que contenemos multitudes, ¿no? Y realmente creo que hay muchos personajes internos en cada uno de nosotros y que quizá en cada uno de nuestros escenarios vitales, en cada contexto, pues nos va a salir más uno que otro, ¿no? En la pareja igual nos sale más uno, con la familia otro, con los amigos otro, profesional otro.
pero sí, vamos mucho con máscara, ¿no? Esta construcción pues artificial que al final pues yo creo que no deja de ser un vehículo para estar por aquí, pero que a veces convertimos mucho en protector, en mecanismo de defensa y se llega a adherir tanto a nosotros ese personaje que se confunde con la piel, ¿no? Para mí eso es un poco a veces la descripción del ego, ¿no? Es un traje que se nos ha olvidado que es un traje, un disfraz, Sí, y nos hemos confundido, ¿no? Y creemos ahora que está aquí como súper pegado y para nada, para nada. Pero claro, es una construcción de mucho tiempo, ¿no? O sea, que creo que empieza pues eso en la infancia, ¿no? Pues una especie de mecanismo de supervivencia para sentir que, pues eso, que no vamos a estar vulnerables, abiertos y con esa facilidad para ser heridos por el otro, ¿vale? En este caso yo creo que incluso de niños empezamos a recibir nuestras primeras heridas o impactos emocionales en nuestro entorno más cercano, ¿no? Porque nuestros padres, por muy bien que traten de hacerlo, pues tienen sus propias mochilas, sus propias ujú, heridas y al final, pues su forma de hablarnos, incluso de mirarnos, acaba impactando y esa esencia pura que somos, esa semilla con todo el potencial que traemos, pues acaba un poco pues tratando de pulirse, de amoldarse a ese escenario. sí, a mí una de las cosas que más me impactó y que me resonaba muchísimo en esa parte de la infancia era que, claro, tú como niño o como niña no terminas de tener conciencia de las cosas porque estás en el proceso de aprendizaje más salvaje que hay, más de esponja, de absorber, pero hay determinadas cosas que tú todavía no le has dado significado, por lo tanto no te las puedes explicar desde un punto de vista mental, pero claro, el niño en ese proceso de absorción y de esponja percibe muchísimas cosas que están sucediendo a su alrededor en lugares concretos, con su familia y demás, que incluso esa propia familia, esas propias personas que ya son adultas, tienen más dificultad para percibirlo porque trabajan de una manera más inconsciente, pero el niño, sin ser consciente, acaba absorbiendo toda esa energía, acaba absorbiendo y acaba como aprendiendo muchas cosas de algo que no entiende muy bien, ¿no? Y es lo complicado cuando ya somos adultos es tratar de conseguir conectar con esa parte de niño que no tenías Mm. esa conciencia, pero que sí la sentías, ¿no? Y ahí es donde entra la emoción y ahí es donde el trabajo que tenéis terapeutas como tú de ese acompañamiento emocional para volver a despertar esas emociones, es como un viaje a la infancia otra vez, ¿no? Es como... Sí, sí. O sea, al final yo creo que independientemente de qué corriente psicológica sigas, acabas ahí. O sea, creo que somos grandes imitadores, Pablo, y al final estamos escogiendo muchas cosas que resuenan con nuestros códigos familiares, ¿no? Como se dice en sistémica o en todo el tema de las constelaciones familiares de Hellinger, pues somos muy leales de forma inconsciente a nuestro sistema familiar. Y como nos hemos desconectado tanto, hay tantas capas encima, Sí, pues cuesta mucho, como tú muy bien decías, llegar a esa parte primigenia, original, en el que éramos pura vida, ¿no? Y puro sentir, ¿no? En psicología evolutiva estudias que eso, que hasta los 3 años eres pura emoción, o sea, todo tu cuerpo es una antena emocional que está todo el tiempo sintiendo. Y ahora una de las cosas que más nos cuesta de adultos, y lo veo cada día en consulta, es sentirnos, sentirnos. O sea, la, la cabeza es, vamos, la reina sí. total de nuestro día a día, ¿no? Es que fíjate que estando en pura emoción, eh, que sucede de niño, cuando eres pureza, eres inocencia, no eres, te crees capaz de ser lo que tú quieras. O sea, Mm, crees que eres capaz de todo, ¿no? Y cuando llegamos a adultos, que eso cambia mucho. sí. Cambia todo. Es como tenemos una posibilidad de ser únicos porque si nos observamos por la calle, por en cualquier sitio, cada uno somos diferentes. Tenemos la capacidad de poder ser únicos en esta vida que experimentamos, en algo en concreto, y realmente al ponernos la máscara nos acabamos empeñando en parecernos muchísimo a los demás. Eso Mm, que hablas de la sí. imitación me parece súper interesante porque es como ya no es un tema de quiero ser como ese o quiero ser como esta o quiero ser como aquel o tal. Es como algo más inconsciente también. Es como
igual quiero ser como mi padre, aunque yo me esté diciendo a mí mismo que no, pero en realidad acabo haciendo lo mismo que él, ¿no? O es curioso Claro. cómo vamos absorbiendo todo eso en esas edades tempranas, cuando vamos formándonos y ya llega un punto en el que está como todo muy en callo, ¿no? Tiene el callo, está duro. Sí, sí, así es. Yo creo, por ejemplo, que esta parte que decías ahora, ¿no? Que al final acabamos como queriendo pertenecer al rebaño, ¿no? Y olvidándonos un poco de esa parte genuina, auténtica y única de cada uno de nosotros, está muy grabada en el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, si nos remontamos a la prehistoria, Pablo, en verdad pertenecer a la tribu era lo que garantizaba la supervivencia. Entonces eso sigue grabado en nosotros, ¿no? Aunque estemos ahora en la era de la información y puedan mandar faxes y ir a la luna, eso está ahí. Entonces, hay mucho miedo a no pertenecer al grupo, ¿no? Porque grupo supervivencia, individuo solo muerte. O sea, sería un poco eso, ¿no? Y por eso Sí. yo creo que nos cuesta tanto el salir del rebaño, ¿no? Y el atrevernos a ser quienes somos desde nuestra autenticidad. Sí. Y todo eso aderezado además con todas las cualidades del sistema, ¿no? Con todo lo que la cultura, la sociedad y el sistema actualmente demandan y dictan que está bien, que está mal, ¿no? Y realmente la parte esa de la pertenencia y demás se ha hiper, no sé cómo decirlo, pero eso que era más tribal de inicio, Ujú. ahora tiene otra consonancia, tiene otro fondo, ¿no? Quizás, pero sigue, se sigue manteniendo como una de las maneras de que en el sistema se mantenga así, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, al final ahí pues seguimos un poco con esa filosofía o dinámica de la era de la industrialización, ¿no? Donde todos Mm. éramos piezas de un engranaje y por eso ahora está un poco tan de moda esto de la marca personal, ¿no? Que al final para mí es esto, es atreverte a ser quien tú eres, que tus valores impregnen lo que haces, ¿no? Que tendría que ser algo como de sentido común, ¿no? Pero fíjate que Sí. tenemos que hacer formaciones de marca personal que te tienen que enseñar a cómo ser tú casi, ¿no? Sí, lo maravilloso de empezar a trabajar la propia individualidad, pero además asociada a una parte de trabajar por la no separación, que Mm. parece como una contradicción, pero básicamente porque no terminamos de, quizás de, no sé, hay palabras que están, que su significado se ha corrompido mucho, Sí, de total. utilizarlas mal, ¿no? Entonces, separación e individualidad, eh, individualidad y ser todos uno, parece como que está desconectado, que no puede ser. O sea, si eres individualidad, separado. Mm. Entonces es una maravilla, ¿no? Tratar de buscar, Sí. yo creo que es parte de la nueva era, ¿no? Que llega, es la búsqueda de la individualidad propia y el potencial de cada uno para poder hacer un mundo en el que todos podamos ser uno, ¿no? Sí, Podría ser sí, un sí, poco el... claro. Sí, claro, y luego pues funcionar en red, ¿no? Crear sinergias, conectarnos, o sea, creo que eso es una maravilla, ¿no? O sea, a mí de verdad que a veces lo pienso así, ¿no? Y esto un poco que hablábamos durante la pandemia de conectarte con otras personas, que al final, pues como tú decías también, de que muestras tu corazón y el corazón del otro pues es muy parecido al tuyo, aunque se haya criado en otra cultura, haya comido otras cosas, haya visto otros dibujos animados o haya escuchado otras canciones. Cuando lo vivo así es como me emociona un montón, ¿no? Porque yo la verdad es que me considero ahí a pesar de todo, una super fan y apasionada del ser humano, ¿no? Que podemos hacer atrocidades, pero jo, qué cosas tan bonitas podemos hacer también juntos, ¿no? Sí, 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 Mm. totalmente, totalmente. Sí. Bueno, Ana, ¿qué supone para ti, qué supone para tu vida? ¿Cómo ha sido el viaje de dedicarte a este acompañamiento emocional de otras personas? Pues bueno, yo lo vivo muy vocacional, o sea, me siento, Pablo, una privilegiada por poder vivir en mi elemento, vivir de mi elemento, ¿no? Que mi profesión sea mi elemento, ¿no? Como decía el querido y desaparecido hace poco Ken Robinson en su libro, pues
esa fusión de lo que se te da bien hacer y lo que te apasiona hacer, pues yo lo conjugo ahí, ¿no? En la terapia, ¿no? Y por lo que te decía ahora mismo de que el ser humano me fascina, a veces, o sea, tengo la sensación cuando termino una sesión que no sé si pagar yo a la persona o hacer, como que a veces hasta me da vergüenza, ¿no? Por lo que aprendo, por el intercambio que hay ahí tan maravilloso, por poder ser testigo de historias tan alucinantes, ¿no? Yo, en algún momento me encantaría escribir algunas de esas que he podido escuchar o acompañar, sí. Creo que he sido acompañante emocional desde muy pequeñita, Pablo, ¿sabes? Al final, pues bueno, quizá hay un título ahí que todavía parece ser que en este sistema seguimos necesitando que nos avale de alguna manera o para que las personas nos den más credibilidad, pero yo siento que, bueno, por ser la hija mayor de 5 hermanos, por venir de una familia, mis padres me tuvieron a los 19 años, hace muchos años, que todavía eran como todavía más pequeños, pues creo que ha acompañado mucho el proceso de mis padres, de su propia maduración, el cuidar de mis hermanos, pues el acompañar mucho, ¿no? Y bueno, pues creo que es algo que hago ya de una forma casi inconsciente, innata, por eso yo creo que a veces me cuesta mucho cobrar, Pablo, porque es como si es que esto es lo que hago siempre, ¿no? O sea, me puede pasar con una cajera del supermercado en una noche bailando, pero me encanta y me gusta mucho sobre todo pues fusionar las cosas que aprendo, ¿no? Crear ahí un poco pues un método propio súper ecléctico, ¿sabes? En el que pues puedo usar las cartas del tarot, del árbol de la vida, los Playmobil, las flores de Bach, pues eso, otro tipo de cartas, ¿no? Sí, al final es encontrar tu propia individualidad, tu propio sistema, que es al final el que a ti te dice algo, el que a ti te ha acompañado, el que a ti te ha servido y el que tú muestras, ofreces para acompañar a otras personas en un mundo además en el que, como comentabas antes, ¿no? Que está abierto a tantas formas de poder hacer ese acompañamiento emocional y cada vez más, ¿no? Cada vez están surgiendo más formatos, pero eso es maravilloso porque quiere decir que realmente habría tantos como personas Sí, estamos, ¿no? Y por lo tanto las personas que van a ser acompañadas por ti o por otra persona que lo haga de otra manera, tiene que ir buscando un poco su camino, ¿no? Qué cosas le sirven, qué no le sirven. En el mundo de la interpretación, yo es lo que he ido descubriendo también con diferentes formaciones. Hay los métodos de interpretación, pero al final es decir, bueno, yo puedo investigar aquí, puedo investigar este otro y tal. Muchas veces son contradictorios o algunos no se apoyan en otros o surgen como contrarios y demás. Bueno, al final mm, es tomar lo que te sirve a ti, lo que te hace a ti mejorar, lo que te hace a ti sentir en paz. Y en tu sí, caso, el haber descubierto que a lo largo de tu vida ya es algo que estabas haciendo, y luego hay una parte súper chula de lo que has dicho, es que a mí a veces lo hago y digo, pero si esto es lo que he hecho toda mi vida, cuando llegas a ese sí, punto en el que te estás dedicando a algo por lo que igual pagarías, o sea, quiere decir, sí, lo que recibo por dar esto es tan grande como lo que doy y a veces más y hasta pagaría por haber hecho eso, ¿no? Yo creo que llegar a ese momento, llegar a ese punto que te hace sentir eso desde dentro, es donde realmente para alguien que igual no sepa muy bien cuál es su lugar o cuál es su misión, qué es lo que puede hacer, su propósito, lo que sea, ahí es la tecla, ¿no? Es cuando lo notas dentro y dices, uff, si pudiera dedicarme a esto, ¿no? Si puedo dedicarme a esto, realmente. sí. A mí me pasa mucho, ¿no? Yo, de hecho, la consulta que la tengo en casa, para mí es como el refugio, ¿no? Es un sitio donde recargo mucho las pilas y no tengo por qué estar sola. O sea, a veces incluso trabajando siento que recargo las pilas, ¿no? Porque siento, incluso si me duele algo, Pablo, cuando entro aquí y tengo que atender a alguien, es que el dolor se me difumina, o sea, y salgo a lo mejor y me vuelve a doler, pero aquí dentro ha desaparecido, ¿no? Yo creo que estoy ahí tan metida y tan en ese elemento que siento tan mío que estoy como, pues eso, en sintonía, totalmente en coherencia y alineada conmigo. Y es como, pues eso,
me convierto en una antena receptora que recoge un poco la información, la historia que esa persona trae y me olvido, ¿no? De todo lo que hay mío. Sí, Es es una pasada. lo más maravilloso es que la labor que puedas estar haciendo en un acompañamiento de alguien pueda ser terapéutico para esa persona y a la vez esté siendo terapéutico para ti también, ¿no? Claro, sí. A ver, yo al final me gusta mucho en la formación que hace Enrique Corbera de Bioneuroemoción, dice mucho esta frase y me la he hecho mía porque es que es total, ¿no? Dice que siempre estás frente a ti mismo. Mm, Entonces yo cada vez que tengo un paciente vía online, presencial, estoy expectante, o sea, digo, a ver qué me trae, a ver qué me trae claro. para mí también, ¿no? Porque como también me va a estar hablando de mí, también estoy proyectada de alguna manera en esa persona, pues es un aprendizaje. Y a veces soy incluso consciente de que lo que estoy diciéndole, me lo estoy diciendo a la vez a mí, ¿sabes? Entonces, claro, pues eso, por eso es tan sumamente enriquecedor, ¿no? Y estás constantemente retroalimentándote. Sí, Ujú. sí, sí, eso es una maravilla. Y luego lo que decías antes de, pues igual que tú, con interpretación, con los diferentes métodos, los diferentes terapeutas, las diferentes formaciones que hay. A mí me gusta mucho una frase de Jodorowsky que dice, la verdad es lo que te es útil, ¿vale? Que también la utilizo mucho. Y es así, o sea, es total. O sea, igual que a uno le es útil creer que hay Dios, a otro le es útil creer que no hay nada y que lo que hay es esto, pues todo es así de respetable, ¿no? Y al final, pues si a ti te es útil ese método, fusionarlo con el otro o este tipo de terapia, pues estupendo, ¿no? Pero cada Mm. uno elige ahí libremente. El gran viaje quizás es también reubicar el significado de la palabra útil, porque cuando hablamos aquí de útil es algo que realmente no es que te sea útil porque te puede llevar a otra cosa, sino que te es útil porque dentro, en la emoción, en lo que tú sientes, estás notando que va contigo, que va con... Ujú. y ahí entra de nuevo el tema de esa necesidad de que la gente empiece a conectar con sus emociones, a recuperar sensaciones con sus emociones, ¿no? Porque no es que no las tengan o no puedan, no podamos, sino que es una cuestión de volver. Es una cuestión de volver Sí, y de esa manera encontrar qué es lo que toca dentro y eso, si te toca dentro y hay paz y hay un convencimiento interno de verdad, eso es útil. sí, Eso es de útil. verdad que sí. De verdad que sí. Y las emociones lo son y mucho. Lo que pasa que, pues eso, desde la cabeza las interpretamos, ¿no? Entonces ya como que pierden su verdad. O sea, Ujú. la emoción primigenia, ¿no? La emoción que realmente viene a sanarnos, a darnos un mensaje, a ser escuchada y que lo único que tenemos que hacer es sentirla y transitar por ella, pues muchas veces evitamos que pase esto porque vamos directamente, conectamos a lo racional y entonces eso que estoy sintiendo, como me da miedo, como me es incómodo, ya lo he convertido rápidamente en otra cosa, ¿no? Y es una Claro. pena porque pierdes ahí un tesorazo, ¿no? Que trae la emoción, sí. Claro, suceden cosas que igual por no suceder mucho no le conseguimos dar ese significado mental o esa explicación o qué es. Mm. Y a todo lo que no, a las cosas que no podemos darles explicación nos dan mucho miedo, ¿no? Sí, sí, Sin claro. embargo, Además, yo creo también, Pablo, que tememos mucho sentirnos vulnerables, ¿no? Como mm, hablábamos antes un poco. O sea, y fíjate, para mí la vulnerabilidad es una de las cosas más maravillosas que tenemos y que nos hace humanos. Y estamos por todos los medios tratando de no ser heridos, de camuflarnos, ¿sabes? De mm, despistar, de disimular esa sensibilidad maravillosa, ¿no? Entonces, claro, pues las emociones ahí pues vienen un poco a esto y por eso las tratamos enseguida de desterrar, nos incomodan. Yo siempre digo que la piedra angular de la inteligencia emocional es la conciencia emocional, ¿no? O sea, el ser consciente de lo que estoy sintiendo cuando lo estoy sintiendo. Si supiéramos hacer eso, y no lleváramos a esa segunda fase en la que reconecto enseguida con la racionalidad y lo mm, interpreto de otra manera, claro, podríamos hablar mucho desde la necesidad, ¿no? Y hablaríamos
realmente de una forma mucho más en paralelo con los otros. Si cada uno conectara con lo que está sintiendo en cada momento, hablaría desde lo que necesito, ¿vale? Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay una emoción que es la tristeza. Por ejemplo, imagínate, ¿no? En pues una pareja que haya quedado y la chica o el chico está esperando y el otro tarda, ¿no? Entonces, pues hay muchas veces, pues hay una sensación, la primera emoción es la tristeza, ¿no? Como, ostras, se ha olvidado, no soy importante, llega tarde, no soy algo prioritario, ¿no? Están todo ese tipo de pensamientos en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que como eso me deja vulnerable, me hace sentir un poco como indefenso, pequeño, Ujú. enseguida, claro, lo interpreto, lo llevo a la cabeza y lo convierto en enfado. Claro, Y esa es la emoción que expreso, claro. ¿sabes? Entonces, por eso te digo que si lográramos quedarnos ahí en la primera fase y cuando el otro Sin llega, juzgarla, ¿no? claro, cuando el otro llega yo le cuento cómo me siento, creo que sería mucho más fácil. Sí, sí, porque además cuando suceden esas situaciones, de quedarse ahí y contarlo, da igual cómo llegue el otro, porque se va a quedar contigo. Es que es Claro, automático, realmente hay unos clics que son muy concretos y si estás en la verdad y en la honestidad de lo que te está pasando y lo que cuentas, la otra persona no le queda, no puede hacer otra cosa que quedarse contigo. Eh, Obviamente, a ver, puede ser que llegara una persona y que viera el percal y la máscara le hace salir por patas para otro lugar, claro. porque pues Sí, sí, depende, ¿no? también. Pero generalmente, mira, este tema concretamente que decías, ¿no? Que no nos permitimos la vulnerabilidad en nuestra vida diaria, por no estar indefensos, por no parecer débiles, por la máscara y demás. Sin embargo, luego ahí está el cine, está el teatro, están las series, precisamente donde queremos ir a ver eso, donde queremos ver personajes vulnerables, donde queremos ver personajes que les pasan cosas, que tal, y realmente es que nos pasan las mismas, o sea, no Claro. necesitamos de una historia épica que pudieron vivir nuestros ancestros en una batalla de cuando fuera, o una historia de amor que tal, las hemos tenido todos. Entonces, ahí es donde entra la clave de todo esto, es decir, yo no me permito esto, pero sin embargo voy y necesito ver algo así, porque si no, Claro. para verme a mí me Es- aburro, ¿no? Claro, estamos buscando sentir todo el tiempo de muchas maneras, Sí. ¿no? Pues eso, el teatro, las series, la música. La Mm. música, o sea, el estar conectados a una música que también la letra nos está contando algo que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que yo estoy viviendo, estoy sintiendo y no me atrevo a expresar y lo está expresando ese cantante por mí o esa actriz o ese actor por mí, ¿no? Total. Incluso a veces pues cuando necesitas pues determinadas sustancias, ¿no? También estás buscando sentir de una manera que no eres capaz de sentir en tu vida cotidiana, ¿no? Sin esa droga, por ejemplo. O sea, estamos siempre, somos unos adictos al sentir en Sí, el sí, sí, fondo. sí. Es como si estuviéramos en una búsqueda continua de lo que huimos. Sí, O sea, huimos, es una contradicción total. Es como estamos tratando de huir de algo de lo que no vamos a poder escapar porque encima lo vamos a buscar, ¿no? Eh, sí. Sí, es como loco, ¿no? En sí, verdad, si sí, lo sí, sí. piensas, sí. Es un poco locura, Sí, es pero como, claro, es como el miedo, ¿no? A mí es una emoción que me, me asusta y me alucina a la misma vez, ¿no? Tiene esa doble cara, porque claro, el miedo al final es lo que te hace sacar tu coraje, ¿no? Tu parte esa valiente, porque haces las cosas con el miedo incluido, ¿no? ujú. Y por otro lado también, claro, es una emoción muy limitadora, porque el miedo sobre todo es ante lo desconocido. Y claro, que hay más desconocido que uno mismo, porque la mayoría de nosotros no nos conocemos. Entonces, yo a veces pienso, digo, si no es la situación, es que como yo no me conozco, no sé cómo voy a reaccionar en esa situación que me estoy imaginando, y eso es lo Claro, que temo. claro. Temes la película realmente. Sí, Porque además lo desconocido ya no es solo nosotros mismos, sino que hay también más desconocido que lo que pasará dentro de un rato. vaya. Totalmente incierto, ¿no?
que dentro de la parte del miedo y mueve muchísimas cosas, ¿no? Esa parte de hay quien busca la seguridad en un trabajo, en el dinero, en el amor, cada cual en cómo ve al mundo, ¿no? Sí, Y sí, y el miedo está en todos, ¿no? La sí, manera de reaccionar ante él, cada uno tiene la suya, pero está, y es cierto lo que dices, que hay esa parte de colocarse enfrente y tirar, o no colocarse enfrente, porque a veces es como, no, tienes que derribarlo, tienes que ponerte enfrente y hacerle frente con tal, no, igual lo tienes que coger del brazo o del hombro y decirle, oye, pues vamos para adelante, o sea, vienes claro, conmigo o yo voy, ¿no? sí, sí, Pero hay sí. otra parte muy paralizante, esa parte yo esa la conozco bien también y al final contra eso tienes que ponerte a hacer y dejar juicios aparte y ponerte a hacer y realmente descubres que te pones a hacer y toda la película de todo lo que podía ir mal nunca es así, Claro, es nunca es verdad. así. Totalmente, totalmente. Hace poco descubrí yo a una chica eh, que hizo un reto de 100 días, 100 miedos. Wow. Se enfrentó a 100 miedos suyos durante 100 días, ¿no? Estaba haciendo creo que una formación de marketing o de branding. Michelle, mira, lo tengo por aquí su libro y me gustó mucho. Michelle Poller, Uh-huh. ¿vale? Y bueno, se dio cuenta, creo que el ejercicio primero que la pedían era, imagínate tu vida ideal en 5 años. Entonces, como que la diseñara con todos los detalles posibles. Y luego, el siguiente ejercicio era, ¿cuál es el obstáculo mayor que puedes encontrar para que esa vida se dé? Y ella se dio cuenta que ya no solo para eso, sino que en general en toda su vida el miedo había sido su obstáculo y su bloqueo mayor. Entonces, bueno, como la siguiente propuesta era que en 100 días tenían que hacer un reto, pues su reto fue 100 miedos en 100 días. Entonces hizo un listado que por supuesto al final se dio cuenta que los miedos se podían clasificar como en 7 grupitos, ¿no? Sí. El miedo al dolor, el miedo al ridículo, al rechazo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue muy interesante y se dio cuenta, pues, como creo que lo iba publicando, pues al miedo número 3940 empezó a recibir de todas partes del mundo gente que, inspirada por su reto, estaba enfrentándose a sus propios miedos. Y me encantó la idea, ¿no? Y se Es, dio cuenta de esto, ¿no? Una de sus reflexiones es precisamente lo que tú decías, Pablo, que ninguno de los miedos a los que se había enfrentado había sido tan grande como el que ella se había montado en su cabeza, ¿no? es las películas, ¿no? Que al final están también muy asociadas a todo el bagaje que tenemos personal desde niños, ¿no? Se va montando ahí Mm. el guión y además es una pasada como ante determinadas situaciones el programa de ese guión que reacciona ante una situación en la que puede intervenir el miedo, hace un diagnóstico y un plan de acción automático. O sea, sale como en una especie de automatismo eh, y tú no te das ni cuenta. No, no. No nos damos cuenta. Es como aparece un automatismo de una determinada manera que damos por bueno, pero precisamente si eres capaz de parar un momento y en ese momento decir, ojo, ¿qué me está moviendo aquí? ¿Por qué he contestado así? ¿Por qué me he enfadado con esto? ¿Por qué? Y dirías, uff, Mm. lo que voy a encontrar por aquí, ¿no? Y eso da casi más miedo todavía. Cuando ya te das cuenta de que sucede por algo y que detrás hay algo tal, ahí ya cuando te asomas es cuando encuentras realmente que hay algo oscuro, pero que luego hay mucha Sí, luz, ¿no? Al fondo. sí, sí. Claro, yo siento también que, pues, como estamos resonando mucho con la información familiar, en los miedos pasa también lo mismo, ¿no? A veces tenemos reacciones desproporcionadas a estímulos o situaciones que realmente no Mm. han sido para tanto, ¿no? Y yo ahí digo, a veces sí están ligadas a lo que hemos vivido nosotros. Pues, por ejemplo, el caso que te ponía antes de cuando estás esperando a tu pareja o un amigo y llega tarde, pues a lo mejor te coges un cabreo monumental que la otra persona dice, pero ostras, no ha sido para tanto, pero a ti te ha reconectado cuando te dejaron en el cole y tardaron 1 hora en venir a recogerte, o
a veces incluso más allá, ¿no? Porque heredamos también los impactos o los shocks emocionales de nuestros ancestros. Entonces, a veces, por ejemplo, durante la pandemia, una de las cosas que se ha disparado mucho es el insomnio. Entonces, claro, escuché una vez, no me acuerdo en qué programa, no sé si era un podcast o que parece ser que este año tenía una configuración, no sé si a nivel planetario, no te sé decir ahora en concreto, que uno de los años de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, es como que se estaban como disparando muchas memorias de esa época en descendientes que habían vivido a lo mejor pues sus antepasados situaciones bastante heavies, ¿no? Entonces es como, claro, el insomnio es una especie de estado de alerta, de no me puedo relajar, no me puedo dormir, no sé cómo voy a resolver esta situación, ¿no? Es Y que, entonces, por ejemplo, lo he visto mucho. y estamos hablando además de algo leí yo también relacionado con esto, creo que era relacionado con el año 36 y es que además yo cuando me pongo a pensar en eso es que nuestros ancestros son de antes de ayer. Es que Vaya. no hay que irse muy arriba tampoco en el árbol, quiero decir, los hemos conocido. O sea, hay determinadas generaciones que yo creo que los hemos conocido, ¿no? Que lo habrán pasado de una manera o de otra, pero realmente todos pasaron por ahí. Entonces, sí, desde luego despiertan programas de ese tipo, o sea, me lo creo totalmente porque somos generaciones que realmente lo recibimos muy cercano. Está muy cercano realmente. Yo a día de hoy Sí, o puedo sea, hablar con mi abuela. Mi abuela tiene 98 años. Tiene qué la cabeza bueno. perfectamente. Yo puedo hablar con mi abuela y me cuenta todas esas historias. Nació en el 22. Mi abuela eh, es que ha pasado me pongo yo a pensar, o sea, yo creo que he pasado por un montón de cosas, pero realmente lo extrapolo a lo que ha podido vivir mi abuela en su vida y realmente le han tocado vivir cosas muy diferentes, cosas muy heavies. Y entonces, claro, eso está ahí, o sea, lo tengo a un paso, es ir a comer con ella, ¿no? Entonces, Fíjate. ya no es una cuestión que no esté y se me pueda despertar a mí, es que yo sé que lo llevo dentro, o sea, llevo dentro cosas Sí, de familia, ¿no? claro, sí. Bueno, a mí me parece espectacular, ¿no? Que pues yo también tengo la suerte de tener a mi abuela, tiene 90 y, y les está tocando vivir ahora esto, ¿no? Entonces es como, o sea, mi abuela me decía hace poco, esto es una guerra invisible, pero es una guerra invisible, ¿sabes? Entonces, claro, para ella era como, digo, es que fíjate, ¿no? O sea, que de repente puede ver la ecografía de sus bisnietos y ha vivido en una época en que sus padres estaban en la cárcel, que no sabía si iba a poder comer al día siguiente. Digo, es que, y es eso lo que dices tú, ¿no? Y puedo comer con una persona que no necesito viajar en el tiempo para que me cuente esas Sí, cosas, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, es información de primera mano de esa Sí, época, de alguien que en esa época ya tenía además uso de razón. Quiero decir, no es contar algo que se acuerda de niña de algo, ya, no, o sea, yo me acuerdo de esto, tal cual, y bueno, eso también, pues tener acceso yo me siento privilegiado, con eso sí, sí, de porque verdad que sí. yo sé que las memorias las llevamos dentro, incluso de ancestros míos que yo no he conocido, pero que haya alguien que te las cuenta, ¿no? De manera Mm. natural, obviamente pasando por su filtro, por el filtro de mi Sí, abuela, que claro, también claro. es como es. Y entonces hay cosas que dices, bueno, a ver, que será la mitad Sí, o aquí igual un poco más, ¿no? sí, Pero sí. sirve para hacerse idea de cómo es ella y de cómo soy yo también. Claro, sí. Y luego yo, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que no se puede nunca generalizar, ¿no? Pero yo a veces que trabajo en colegios, en institutos, y desde que vi la película de Coco, a mí el tema siempre de los Mm, ancestros me ha fascinado y el tema de sí. cómo se vive el Día de los Muertos en México me parece súper bonito. Pues bueno, trabajé un poco esta idea, ¿no? De honrar los ancestros, de averiguar un poco sus historias y me di cuenta que, ojo, pues que niños de 10, 12, a veces 13 no tenían apenas recuerdos o historias, no sabían nada, solo traían fotos, pero no sabían ni las historias, ni quiénes eran, ni sus nombres.
¿vale? O sea, se quedaban en los abuelos, con suerte, Sí. ¿sabes? Y algunos, pues sobre todo, veías que había mucha más conexión o con una familia o con la otra, ¿no? Con la paterna o con la materna, ¿no? Es como que de una te sabían muchas más cosas y de otra apenas nada. Entonces decía, qué pena que se pierda todo eso, ¿no? Sí, o sea, yo de las cosas más bonitas que me han pasado a mí es elaborar el árbol genealógico, ¿no? Y poder tener acceso a esa información y ya no solo a nombres o fechas, ¿no? Sino a historias. O sea, ¿qué te pueden contar personas que viven a día de hoy de cómo veían a esas personas, ¿no? Entonces, eso es oro. O sea, oro, Sí, porque al final sí, venimos de ahí. Venimos de ahí. Es claro. inevitable que hayamos heredado y en aquella conversación que tuvimos, ¿no? Sobre todo tener en cuenta lo bonito que es el tener conocimiento de esas cosas, conocer la historia familiar y, y el hacerte consciente de que quizás hayas heredado algo relacionado con un miedo de alguien, ya puede ser de tu Sí. madre, de tu padre, de un abuelo, de quien sea, y coger la responsabilidad de decir, esto lo he heredado, pero esto no es mío. Quiero Ujú. decir, no me puedo hacer cargo de esto. Sí, Porque llegan, sí. aquello que me enseñaste además, de esa parte de, no es que heredamos muchas cosas de otras personas, pero no podemos hacernos cargo de ellas porque no son nuestras. Solo Mm. nos paran, ¿no? Solo nos paralizan. Entonces, Sí. está bien conocer esa historia familiar, es bonito, da mucha comprensión, da mucha luz a muchísimas cosas, pero una vez está la luz dada, ahí es donde cada uno Mm. hemos de coger la responsabilidad y hacer nuestra historia, ¿no? Dentro del árbol. Exactamente. Reescribir el guión, ¿no? Y darnos el permiso a hacerlo distinto, no mejor ni peor, sino distinto, a nuestra manera. O sea, creo que sí que a veces es esto, ¿no? Esos miedos heredados a veces son, pues yo siempre lo digo en el árbol, ¿no? Como el testigo de a ver si tú ahora lo puedes hacer diferente, ¿no? Sí. Claro, y muchas veces lo cogemos el testigo como una situación inconsciente de tengo que ser leal Sí, a este comportamiento o a esta conducta, ¿no? Cuando en sí, sí, realidad es sí, lo sí. que dices tú, lo que se pide es toma el testigo y a ver si tú puedes hacer algo diferente con esto, ¿no? Darle Claro, vueltas. además si lo piensas, Pablo, es como tu árbol genealógico que va a querer que seas feliz. O sea, si es tu Claro, familia, la sí, familia que quiere que seas feliz, no que sufras si ellos han sufrido. O sea, lo que pasa es que a veces por eso se llama en sistémica un amor ciego, un amor infantil, ¿no? Es como el niño que quiere imitar a papá o ser como mamá. Pues es como que a veces crecemos como adultos, pero esa forma de amar sigue siendo la del niño que quiere imitar tal cual, tal ¿no? cual. Y no se plantea hacerlo a su manera, ¿no? Sí, somos niños perdidos, ¿no? Como Sí, los niños perdidos de, de de nun- Peter de Pan. nunca jamás. Sí, sí, sí. Sí, 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 en Pues, verdad sí. Ana, maravilloso, me ha encantado charlar contigo, Igualmente, como Pablo, siempre. Te gracias. mando, te mando un abrazo gigante. Y, oye, Igualmente. quizás en el futuro, pues mira, volvemos a charlar porque seguramente nos saldrá otro concepto diferente y eso será buena señal porque nos irá muy bien a los dos o por lo menos Claro, seguiremos haciendo lo que nos gusta. sí, eso sobre todo, Pablo. Claro que sí. Gracias, Un de verdad, abrazo, por invitarme. Un beso muy fuerte. un beso. Chao. Chao, Ana. En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego
y otro cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver. Podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver. Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad. Crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros, y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver, y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos.